Procedemos al próximo turno. 5 minutos, pregunta y respuesta para el honorable Joan Rodríguez Bebe. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente. Yo creo que es importante que veamos el texto de la ley y cómo se aplicaría, ¿verdad? Tratemos de analizar cómo se aplicaría el texto de la ley. Según el proyecto, constituirá asesinato en primer grado todo asesinato en el cual la víctima sea biológicamente una mujer o sea una persona cuya identidad o expresión de género corresponda con aquella tradicionalmente asignada a la mujer sin importar el género asignado al nacer, etc. Por lo tanto, a la luz de lo establecido en el texto de este proyecto, tenemos que concluir que, por ejemplo, en un caso de un hombre, biológicamente hablando, cuya identidad de género y expresión de género sea aquella que corresponda tradicionalmente a la mujer, se podría entonces concluir que hubiese un delito que pudiese, ¿verdad?, catalogarse como un delito de feminicidio. ¿Eso es correcto? En ese caso, entendemos por el texto tal como está que se trataría de un transfeminicidio. Pues, como una subcategoría dentro de lo que son los feminicidios, según lo que expusieron aquí. Correcto. Bien, entonces, por lo tanto, perdóneme, sí, el criterio en ese caso, ¿verdad?, para determinar la identidad de la víctima de manera tal que se pueda determinar la comisión del delito, sería el criterio de la identidad de género de la víctima. Ahora bien, en el caso de una mujer biológica que se identifica en su identidad de género como hombre, también podría entonces en ese caso catalogarse el crimen como un feminicidio. Es una mujer biológica que se identifica como hombre. Sí, porque según está expuesto, según está expuesto, es biológicamente una mujer. Perfecto, pues en ese caso, que es el segundo escenario, el criterio para determinar la identidad de la víctima de manera tal que se pueda determinar la comisión del delito no sería el criterio de la identidad de género, sino que sería el criterio del dato objetivo del sexo biológico. Mi pregunta a ustedes, en uno es la identidad de género, en otro es el dato objetivo del sexo biológico. Mi pregunta a ustedes como representantes del Departamento de Justicia, si ustedes entienden que hay unos criterios claros, no arbitrarios, en este proyecto de ley para determinar en qué casos el criterio que va a determinar la identidad de la víctima para efectos de determinar la comisión del delito es el dato objetivo del sexo biológico o el dato, ¿verdad?, de la identidad de género de la persona. ¿Ustedes entienden que hay unos criterios claros para poder establecer cuándo se utiliza un criterio versus el otro? No, de hecho, cuando examinamos la medida, y ustedes pueden ver en nuestra ponencia, hay múltiples instancias en las que por puridad jurídica, que es lo que nosotros nos vamos a encontrar en el tribunal, y recordemos, puede ser que nosotros encaucemos un asesinato, ejemplo, de un hombre contra una mujer, asesinó a la mujer. Nosotros, tal como está el texto, podemos encauzarlo por uno de estos incisos que ya dijimos que sufre de amplitud excesiva o vaguedad en unos casos. Por eso que la respuesta a mi pregunta es que ustedes entienden que no están esos criterios ni claros y que, ¿verdad? No es tan claro. No. Perfecto. Bien, pues muchas gracias. Yo coincido, ¿no?, que realmente esta medida adolece de vaguedad, como ustedes han señalado, y que pudiese ser, ¿verdad?, impugnada por vicios de constitucionalidad. Así que coincido, ¿verdad?, con esa mirada y quería dejarlo para récord. Es una mirada, ¿verdad?, legal sobre el asunto y me estoy ciñendo al texto de la ley y a su aplicación. No estamos aquí tomando ninguna consideración de naturaleza sociológica, ¿verdad?, ningún criterio ideológico, opiniones personales, sino que me estoy ciñendo al texto de la ley. Gracias. Ahora procedemos al siguiente turno que le corresponde a la honorable Joan Rodríguez Bebe. 5 minutos. Adelante, compañera senadora. Buenas tardes. Y me gustaría preguntarle, ya que es fiscal, ¿verdad?, ¿cuáles ustedes entienden que son las deficiencias legales desde el punto de vista penal de este proyecto de ley? Obviamente usted en su ponencia, ¿no?, lo ha favorecido. Sin embargo, hemos escuchado la exposición de los representantes del Departamento de Justicia y usted como fiscal, ¿verdad?, pues debe entonces muy bien conocer esos señalamientos y quiero saber usted,
¿verdad? ¿Cuáles entiende que son las deficiencias de este proyecto desde el punto de vista legal? Bueno, la ponencia, gracias por la pregunta, senadora. La ponencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, aunque bien yo soy fiscal, como usted bien ha señalado, la agencia en la cual yo me destaco ahora mismo, conceptualmente estamos de acuerdo con el proyecto de ley. Sí, yo no me refiero a la parte conceptual, yo me refiero al proyecto, al texto de la ley, qué es lo que se va a aplicar. No los conceptos, el texto de la ley. A eso voy. Cuando hablamos de la aplicación del proyecto de ley, estaba escuchando una elaboración de la dificultad que podría representar en términos de un ataque a, ¿verdad? De vaguedad o de otro tipo constitucional. La realidad es que la redacción de la denuncia, en mi opinión, podría superar cualquier ataque que se haga en los tribunales. ¿Me explico? O sea, que usted le favorece tal como está. Usted entiende que como está puede sobrevivir cualquier cuestionamiento de índole constitucional, Bueno, cualquier cuestionamiento de vaguedad. Es que aún los representantes que me antecedieron a mí ¿verdad? Cuando vinieron a declarar aquí a la comisión, reconocen que aunque el proyecto es bueno, tiene áreas para mejorar. Y obviamente me parece adecuado que las organizaciones, particularmente que están Por eso, pero mi pregunta es si usted, la pregunta es si usted entiende que el proyecto adolece de vaguedad o de cualquier otro señalamiento a nivel legal. Usted favoreció esta medida, usted vino aquí en representación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a decir que usted apoya el proyecto. Mi pregunta es si usted entiende que también esta medida tiene que ser revisada porque usted entiende que tiene unos defectos o vicios constitucionales. ¿Usted entiende que eso es así? El área para mejorar no significa que la legislación per se adolezca o esté en violación de la doctrina de vaguedad. Las áreas para mejorar son áreas que obviamente uno podría anticipar algún tipo de cuestionamiento y obviamente dentro del proceso legislativo se trata de anticipar obviamente cualquier Lo entiendo, situación. pero la pregunta va dirigida a que si usted en este momento tiene algunos cuestionamientos legales sobre la medida o usted entiende que no hay cuestionamientos que usted tenga que hacer. No, debajo de la medida hay una corriente de legalidad, hay espacios para mejorar. Pero ¿Usted entiende que hay unos cuestionamientos que haya que hacerle a la medida? ¿Sí o no? ¿Hay cuestionamientos legales que hay que hacerle a la medida? Bueno, hay cuestionamientos legales de todo tipo en la medida, como enmendar, precisar los términos uniformes, que precisamente... Pues voy más precisa, ¿usted entiende que hay un problema de vaguedad en la medida? ¿Sí o no? No. No, ok, pues gracias. Sería todo, compañera senadora. Sería todo, sí, gracias. Procedemos con el próximo turno. La honorable Joan Rodríguez Bebe. Adelante, senadora, 5 minutos. Buenas tardes. Le quiero hacer básicamente la misma pregunta, con la misma situación de hechos que le hice al licenciado Burgos, para conocer cómo usted entendería que se debe manejar este caso hipotético, ¿no? Pero posible, ¿no? Antes, obviamente, a la luz de lo que está establecido en el texto de la ley. Y aquí, ¿verdad? Es importante que nos ciñamos a lo que dice el texto de la ley. En el caso de una mujer, biológicamente hablando, cuya expresión de género e identidad de género es aquella que corresponde a la que tradicionalmente se le asigna al hombre, y cuyo victimario, o sea, el victimario no conoce que esta persona es biológicamente mujer. El victimario piensa que se trata de un hombre en todas sus expresiones. Por lo tanto, no tuvo intención de matar a la persona por pensar que era mujer, porque no sabía que era mujer. Y tampoco asesinó a la persona conociendo que era una mujer, biológicamente hablando. En un caso como este, a la luz del texto de la ley, se constituiría entonces el delito del feminicidio, porque fíjese que la ley dice, el proyecto dice, todo asesinato en el cual la víctima sea biológicamente mujer. Pues en este caso la víctima es biológicamente mujer. Sin embargo, el victimario no sabía que la víctima era biológicamente mujer,
Y por lo tanto, mi pregunta es, aunque la persona no conociera que la víctima era biológicamente mujer y por lo tanto no tuvo intención, ¿verdad?, de asesinar a una mujer o por razón de ser mujer, aún así se constituiría para usted ese delito, el delito del feminicidio. Para contestar esa pregunta voy a hacer una distinción de las 3 etapas o elementos que se involucran en un caso como este. En primer lugar está la etapa investigativa. En la etapa investigativa, sugerencias como la del Observatorio de Equidad de Género nos dice que deberíamos de primera intención clasificarlo como feminicidio. Se categoriza estadísticamente, se comienza la investigación. En teoría, se supone que tanto la Policía de Puerto Rico como el Departamento de Justicia investiguen todos los ángulos del caso, presumiendo que cabe la posibilidad de que fuera un feminicidio. Una vez se completa la etapa investigativa, dependiendo de lo que surja de esa etapa investigativa, se radica el caso. Una vez se radica el caso, se protegen obviamente todos los derechos de la parte que cometió el delito, del victimario o victimaria, y una vez se pase la prueba frente al tribunal, el tribunal, si es de derecho o el jurado, tendrá que determinar si considera eso un feminicidio o no. Para fines prácticos. ¿A base de qué criterios, licenciada? Porque el problema que estoy teniendo es que a base del texto de la ley no está esa discrecionalidad. O sea, la ley, esta ley claramente dice bueno, eso voy porque que cuando se den estas circunstancias, las enumera, y dice además, cuando se dé una de estas y la víctima sea biológicamente mujer o su identidad de género o expresión de género sea la de una mujer, se constituirá asesinato en primer grado catalogado como feminicidio o transfeminicidio, según sea el caso. Por lo tanto, según el texto de la ley, un caso como el que yo le planteé, entonces se tendría que ser catalogado como feminicidio. Como feminicidio. Mi pregunta es, ¿usted entiende que así debería ser aunque el victimario no haya conocido que la víctima era biológicamente mujer y por lo tanto al no conocerlo tampoco haya tenido la intención de asesinar a una persona por el hecho de ser mujer? ¿Usted entiende que ahí no hay como un vacío en la ley? Un minuto, senadora. No entiendo que haya un vacío. Creo que debería catalogarse como un feminicidio o transfeminicidio, que al final entonces, en términos prácticos, que era lo que iba a comenzar a decir ahorita, vamos a encontrarnos con que sea feminicidio, transfeminicidio o asesinato en primer grado, probablemente, porque supongamos que se quite el elemento del sexo o de la identidad de género, puede como quiera ser un asesinato en primer grado, la pena sería la misma. Lo que nos afectaría serían las estadísticas. Mi opinión como abogada, que ha visto casos de esta índole, es que debería ir bajo la categoría de feminicidio o transfeminicidio. ¿Por qué? Si el victimario no conocía que era mujer ni tenía intención de asesinar a alguien por ser mujer. Porque de la manera en que está redactado el 15 proyecto de ley, aparentaría ser que con que sea sexo biológico femenino es suficiente para ser catalogado como feminicidio. Estoy de acuerdo con que sea así. Gracias por su respuesta. Muchas gracias a ambas compañeras. Honorable Joan Rodríguez Bebe, la honorable Rodríguez Bebe como portavoz del Proyecto Dignidad, tiene 10 minutos para hacer su pregunta y la deponente tiene 10 minutos para así contestarla, hasta 10 minutos. Adelante, senadora. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por su comparecencia en la ponencia que usted ofreció durante su turno. Usted señala como una sugerencia o como una solicitud que aquellas muertes de mujeres o personas trans donde no hayan signos visibles de violencia o se desconozca la causa de muerte en el momento de hallazgo del cuerpo, deben ser tratados, usted indica, como un feminicidio y o transfeminicidio hasta que se obtengan los resultados de una autopsia y evidencia de lo contrario. Es decir, que usted está planteando, sugiriendo que desde el mismo proceso de la investigación se presuma la comisión del delito de feminicidio o transfeminicidio. Sí. Sí, le quería preguntar, ¿verdad?, a la luz de lo que usted plantea, ¿cómo esto afecta al principio de presunción de inocencia de la victimaria o el victimario?
En todo caso, estamos hablando de la perspectiva de la investigación, desde que comienza la investigación de todo el proceso, ¿verdad? La evidencia, y son recomendaciones del modelo del protocolo latinoamericano de violencia, ¿verdad? Femicidio, feminicidio. Esa es una de las primeras áreas que dice en las investigaciones, que se mantenga una perspectiva amplia en lo que se desarrolla la investigación. O sea, ahí no está acusando directamente, ¿verdad?, al feminicida o la feminicida. Simple y sencillamente está exponiendo que debe ser una de las miradas en esa interseccionalidad de la investigación que se desarrolle, que se mantenga esa mirada hasta que haya, por ejemplo, resultados forenses, como más adelante presentamos en la ponencia, los ejemplos de casos de suicidio, ¿verdad? Y el ejemplo de hace 2 semanas atrás del caso de Texas, precisamente eso fue un caso donde el esposo, cuando ella muere, ¿verdad?, él como marido da la orden de cremar el cuerpo, pero ya se estaban realizando unos exámenes forenses. Si no hubiese sido así, ese caso hubiese pasado desapercibido y se hubiese asumido como un suicidio. Bien, la forma, ¿verdad?, pues en que está expuesto en el documento, desde mi punto de vista, ¿no?, trae el cuestionamiento, ¿no?, de cómo tal sugerencia, que claramente dice, ¿no?, que debe ser tratado como un feminicidio o transfeminicidio hasta que se obtengan los resultados de una autopsia y se evidencie lo contrario. Por lo tanto, mientras no se puede evidenciar lo contrario, los casos serán tratados, ¿no?, ¿verdad?, como feminicidio o transfeminicidio según lo que usted expone. A mi juicio, ¿verdad?, eso levanta unos cuestionamientos respecto a lo que tiene que ver con salvaguardar el principio de presunción de inocencia de todos. Sí, pero aquí podemos ver 2 aspectos, ¿verdad? Uno es la acusación hacia una persona que todavía el proceso ¿verdad?, de inocencia, lo que se cierra el caso se da, pero también estamos viendo el aspecto de investigación, que hay unas diferentes variables que se van a estar desarrollando sobre la misma. Entiendo lo que, ¿verdad?, entiendo lo que usted trata de explicarme, no obstante entiendo que se está prejuzgando la investigación y eso pues obviamente levanta unos cuestionamientos en el proceso. Pero gracias por su respuesta. Próximo turno, que le corresponde al honorable Joan Rodríguez Bebe. Adelante, senadora, 5 minutitos para la pregunta y respuesta. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, senador. A la luz del texto del proyecto de ley, me gustaría preguntarle cómo usted catalogaría el siguiente caso. ¿Se trataría de una víctima mujer, biológicamente hablando, cuya identidad de género y expresión de género es la que tradicionalmente se le asigna al hombre? Y en este caso, el victimario no conoce que la persona, que en este caso será la víctima, es una mujer biológicamente hablando y asesina a esta mujer creyendo, ¿no?, que era un hombre, porque como dije, su identidad de género y su expresión de género es la que corresponde tradicionalmente a la que se le asigna a un hombre. En este caso, ¿usted entendería que se constituiría el delito de feminicidio dentro de la categoría, dentro de la subcategoría de transfeminicidio, a pesar de que el victimario no conocía que la víctima era mujer? Licenciado, identifíquese para fines de récord, para cuando vaya a contestar. Sí. Y para fines de récord también identificar a la doctora. Claro que sí. Gracias. Licenciado, la pregunta va dirigida porque lo que quiero saber es si usted entiende que en el caso de un victimario que asesine, ¿verdad?, a una mujer biológica que se identificaba como hombre, que lucía como hombre, tenía apariencia de hombre, y el victimario no conocía que esta persona era una mujer biológica y por lo tanto no tenía intención de asesinar a una mujer, si aún así usted entiende que ese tipo de crimen debe catalogarse como un feminicidio. Sí. Me identifico, Sí, para fines de récord, y quien la acompaña. Del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad CABE, me acompaña la doctora Carmen Milagros Vélez Vega. Pues para fines del tipo penal que se pretende establecer aquí, ese es un delito que debería ser catalogado como un transfeminicidio. Lo que pasa es que debemos establecer las diferencias en las distintas etapas que sigue un procedimiento dentro de justicia criminal y procesar un delito. Y aprovecho para hacer una aclaración de una pregunta que usted hizo anteriormente.
La presunción de inocencia, que era una preocupación que usted había planteado, la presunción de inocencia no empieza en la etapa investigativa. La presunción de inocencia de una persona se comienza, el derecho a que se le respete la presunción de inocencia comienza cuando la investigación se centra sobre una persona. La preocupación que usted trae no es una preocupación con el tipo, puede ser una defensa que se utilice por la defensa de la persona acusada, que establezca, miren, esta persona no cometió el delito porque su víctima es una mujer, porque su víctima era biológicamente mujer, porque la víctima era una persona trans, sino por otras consideraciones. Por eso es que tiene que haber un adecuado proceso de investigación, una adecuada preparación de los componentes desde la escena del delito. Por eso es que coincidimos con el observatorio de que no se pierda de perspectiva todos los posibles ángulos en la investigación, y una investigación bien hecha, con personas que estén adecuadamente adiestradas, puede limitar la posibilidad de que se esté acusando a una persona con un tipo penal que sea el tipo penal inadecuado. Pero para fines de la clasificación y para fines estadísticos, ese caso es un caso de transfeminicidio, y luego en la defensa pues ya podremos ver, ¿verdad? Habrá que ver, incluso la defensa de esa persona pudiese plantear, mire, aquí la consideración del género, la consideración del sexo no fue el móvil del delito, sino cualquiera otra. Bien, pues entonces usted me está indicando que un ejemplo como el que yo le acabo de dar, el criterio para establecer la identidad de la víctima, ¿no?, para efectos de determinar la comisión del delito, va a ser el dato objetivo del sexo biológico. En el caso que se tenga la información del dato objetivo, ese será el criterio que se utilizará. Sí, pues senadora, pero tengo que explicar, es que Termine de hacer la pregunta porque no tenemos mucho tiempo. Por favor. Pero Tienen 25 segundos. Sí, lo que me gustaría saber, y a lo mejor usted no lo podrá contestar en su turno, alguno de sus compañeros, es cuál sería el criterio no arbitrario para determinar que en algunos casos el criterio que determinará la identidad de la víctima para efectos de establecer el delito es el dato objetivo del sexo biológico, el dato objetivo del sexo biológico, o en otros casos el dato subjetivo de la identidad de género. O sea, lo que ¿cuál pasa es el criterio para breve, poder determinar? Tengo que aclarar, porque estamos utilizando conceptos completamente distintos. La identidad de género no es un dato subjetivo, es también un dato objetivo. Bueno, las eso personas podemos son. articular la diferencia. Se expresó.